Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Isabel y su café. Solo para parejas, sexólogos en la cabina y vamos a hablar de la paz. Así que... ¿Cama? ¿Así? Oh, por supuesto. Pues como que pensaría uno que no quiere paz en la cama o yo soy la única cochinona allá afuera. No, te prometo que sí. Mónica Mezcua, bienvenida. Hola. Bien acompañada por nuestro queridísimo colaborador de un año 2024 temporada, Roberto Guadarrama. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, Isabel, y contento de estar en cabina después de mucho tiempo ¿De Zoom? estar colaborando Sí. virtualmente. Y bueno, como tú me dijiste, en la primera que vengas, te quiero en cabina y aquí estoy. Y hay que decirlo, Los Cabos Tachita. Nos tardamos mucho en traer a Roberto a Los Cabos. Bueno. Mucho. Y lo necesitamos más. Y lo necesitamos en las escuelas. Y lo necesitamos en la capacitación a los maestros. Y lo necesitamos en gobierno. Y lo necesitamos en tanto con toda la preparación que tienes. Que yo no quiero dar por hecho que la gente ya te conoce. Así que preséntate, Roberto. Bueno, primero decirte que andaré otra vez un ratito por acá porque traemos un proyecto interesante de un diplomado. Bueno, yo soy Roberto Guadarrama, estudié psicología y luego me he desarrollado, preparado, formado en 3 ejes temáticos, que uno de ellos es la educación integral en sexualidad, otro es la educación para la paz y otro es la terapia de reencuentro, que hemos hablado un poquito aquí. Por ejemplo, retomar el tema del buen trato. Lo retomamos desde la terapia de reencuentro. Tengo esas 3 formaciones que hoy en día, pues, las mezclo porque hay puntos de encuentro. Y justamente tiene que ver con la propuesta que estamos trabajando y que déjame decirte que Los Cabos es el primer lugar de, pues, una estrategia como que traigo de llevar un diplomado que en Ciudad de México ha habido 12 generaciones. Sí. Y se me ocurrió la idea y de llevarlo a varios lugares de la República y parece ser que está teniendo como su pegue porque hay pláticas en Mérida, en Guanajuato, en San Luis Potosí, en Puebla, en la propia Ciudad de México. Y Los Cabos es la primera digamos, como la primera sede donde se está dando. Que me dijo que sí, y ya vamos mañana por el módulo 2. Entonces no andamos tan mal. No andamos tan mal. A ver, y yo voy a hablar muy bien de Roberto, aparte de que es mi amigo y lo quiero con el alma. Es excelente tallerista y aparte, si a mí me preguntas, es sexólogo educativo. O Claro. sea, lo hace como nadie. Pero bueno, independientemente lo estoy diciendo de manera más simple, como te veo yo y como me consta que trabajas, ¿no? Entonces sí, a ver, y esto de la cultura de paz tiene que ver con muchas cosas. Digo, son las especialidades de Roberto, pero estamos platicando hace ratito de la equidad, del buen trato, de la no violencia, de cosas que por supuesto lo podemos llevar a cualquier ámbito de la vida y en lo sexual. Y después de las últimas experiencias que me ha tocado de terapeuta, ¿no? O sea, esto es como la base para una relación sana con uno mismo y con cualquier vínculo y en cualquier sociedad. Son cosas que permean todo y que impactan todo. Y son cosas que a todo mundo nos hace bien y que todo mundo necesitamos un poquito más de esto. Ok. De hecho, las podemos ver. Bueno, lo que acaba de mencionar Mónica tiene que ver con que para mí la cultura de paz es una cultura que conlleva 3 temas, 3 ejes temáticos que los mencionaste: la equidad, el buen trato y la no violencia. Tiene que ver con mi formación. La equidad la retomo desde la perspectiva de género, que es parte de los solones de la sexualidad, que aquí hablamos tantísimas veces. El buen trato, pues retomado de la terapia de reencuentro, y la no violencia retomada de la educación para la paz. Entonces, entender que también son temas transversales, no solo académicos, sino para la vida. Podemos poner muchos ejemplos, ¿no? Sí, claro. La equidad relacionada, por ejemplo, con los vínculos afectivos. Con los vínculos afectivos, eso es súper importante. Y en lo sexual Pero explíquenme con peras y manzanas. La equidad por los vínculos afectivos. Sí, suena como... no, donde las dos personas Kumbaya. importamos igual. Donde las dos personas, o sea, donde no hay un gap de dominación-sumisión o de poder o de ejecución de cierta violencia, donde las cosas donde somos iguales. Donde hay una relación mutua. Que ambas
partes tengan los mismos derechos, las mismas oportunidades en los hechos. Sí. No en el papelitos, discurso, claro. En los hechos. Donde yo me puedo comunicar y tú también, donde yo te escucho y tú me escuchas. Es una relación sana. Ahora, me queda claro que es una meta, o sea, es algo que se trabaja todos los días, ¿no? Pero una cosa que es bien importante, que también venía platicando con Roberto, esta cuestión de la equidad y esta cuestión, por ejemplo, de que tanto el buen trato como la no violencia ya son una sola palabra. O sea, no es buen trato separado, es buen trato. Buen trato. Ajá, Okay. y no es no violencia, es no violencia. Okay. No, porque son verbos, son acciones, implican otras cosas. Y el hecho de que la gramática haya sido modificada un poco o se haya hecho de esta forma, tiene muchísimo trasfondo, muchísimo significado. Y eso platícalo, porque de verdad es interesantísimo y tiene tiene muchísimo clic. No violencia separada significa no actúo con violencia. Yo no actúo con violencia, pero es no hago nada. Y eso es muy peligroso porque se convierte en pasividad y que en algún momento dado es cómplice de la violencia, el no hacer nada. ¿Sí? Como en terapia, que mucha gente me pregunta, oye, ¿y cuál es mi responsabilidad aquí? Yo no hice nada. Y mi cara es, justo, no hacer nada te hace no hacer nada te hace responsable. Ayer platicábamos con Vanessa Bauche, que es legendaria actriz, estuvo con nosotros en el programa. Tuvo un problema hace poco, algo fuerte, no leí por ahí un encabezado. Esa no me lo sé yo, pero muy interesante porque dijo precisamente eso. A veces no hacer nada también es hacer. ¿No? Claro. Y Pancha, tú abonaste a eso. Hay responsabilidad ahí. Claro. Entonces, como dice, separado la no violencia, pues es, yo no te violento, pero me siento aquí en mi sillita a ver cómo pasan las cosas, ¿no? Y la no violencia junto, en una sola palabra, es actúo sin violencia, es hago algo. Por ejemplo, manifestarnos por los derechos humanos de todas las personas a vivir una vida libre de violencia, en el caso de las mujeres, ¿no? Todas las personas, donde toda la diversidad sexual en la que vivimos. Trato de impactar como lo que tengo cerca, pues. Yo sé que no todo el mundo puede ser un activista como tal, que estaría maravilloso, pero tu círculo a tu alrededor, haces mínimo. Algo al respecto, por mínimo que sea. Sí, pero luego está ese horrible deseo de pertenecer, que prefieres quedarte callado para que no te vean raro con ¿no? Con esto no, hay que decirlo. Lo que pasa es que ustedes están dando una idea que es muy cierta, muy válida, pero ¿qué es lo que hay detrás de que esto no suceda? A veces el miedo a no pertenecer, a veces el miedo a que se malinterpreten, al juicio, el miedo al juicio, el miedo al verse vulnerable o sensible. Sí, claro, ¿no? que la gente lo interpreta así, exacto. ¿no? Pero lo que a mí me interesa mucho es que este cambio de conciencia un poco que se está promoviendo es lo único que va a rescatar las relaciones humanas y las relaciones humanas comienzan también con la relación en pareja. Sí, claro. Y con la relación con uno mismo, ¿no? Y es por eso que tenemos que apostarle a este cambio de switch que nos da mucho miedo. Sí, a ver, por ejemplo, una cosa que, por ejemplo, muy personal, bueno, no personal me refiero a mí, sino que tiene que ser como de cada uno de nosotros, es empezar por bien tratarnos nosotros y por no ser violentos con nosotros mismos. O sea, desde cómo te hablas, desde que te permites, desde cómo te priorizas, o sea, desde ahí empieza ese concepto, pues, ¿no? Entonces es como desde el trabajo interno y luego con los vínculos que tengas cercanos y luego de ahí nos vamos a más y a más. Fíjate, Isabel, sobre el buen trato, que cuando ahorita Mónica dice en una sola palabra, igual que no violencia, yo soy de las personas que he propuesto desde hace muchos años hacerle en una sola palabra para que también sea un solo concepto. Buen trato y bien tratar como verbo. Un ejercicio sencillito para la gente, hágalo. Si quiere, en diccionario de papel, no en buscadores de redes, Google. porque si buscas en Google te va a aparecer inmediatamente Finasas y ya va a estar escrito junto. No. En un diccionario, busquen la palabra maltratar o el verbo, maltratar como verbo o la palabra maltrato y la van a encontrar. Pero busquen buen trato, no buen en la B y trato en la T, buen trato junto. O bien tratar como verbo, no existe. ¿Por qué el ejercicio del diccionario? Porque las palabras entran o salen en un diccionario dependiendo del uso cotidiano que las personas hacemos del lenguaje. Y entonces, fíjate, como verbo no existe bien tratar. Eso es tristísimo, pero y los verbos son acciones. Si no tenemos esa acción como hábito, pues no la nombramos, porque lo que no se nombra no existe. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no tenemos el ejercicio del buen trato, el del maltrato sí. Sí, no le damos esa importancia y eso es muy triste.
Muy, muy triste. No, pues ni siquiera figura. Sí, entonces, ¿no? mucho del trabajo que hacemos en estas Igual y uno dice, experiencias- es que me trata bien, ¿no? Y luego queda un poquito en el aire. Pero así con esa expresión como lo dijiste, me trata bien significa no me trata mal. Exacto. Pero no, eso no significa que te trate No. bien. ¿no? Claro. No, Ya es muy llega un profundo, momento en que la- para la- muchas mujeres es pues no me pega. La ausencia de Pero violencia. hay no. violencia no, económica, violencia. sí. No, y la ausencia de violencia no es buen trato. No. Claro. Muy complejo. Sí. Panchita manda corte, se me fue la voz. No te preocupes, qué interesante está esta plática, así que si tienes un comentario que quieras abonar, preguntar, aquí tenemos a los expertos, 624-122-2124 y no te nos vayas porque regresamos después del corte. Isabel y su café. El arte de despertar la conciencia. Que te le gusta hablar de terapia de reencuentro y el concepto de buen trato es retomado desde ahí. Y en estos puntos de encuentro con los temas de sexualidad y de educación para la paz, fíjate que yo cuando participaba virtualmente en varias ocasiones hablé de Epicuro, un filósofo griego, y de su escuela hedonista. Y mucha gente entiende mal el hedonismo. Sí, negativo, como algo negativo, algo malo. La verdad es que es bien bonita la escuela de Epicuro. Sus máximas que las recuerdo: el placer es el máximo supremo, el placer es el principio y el final de una vida feliz. Bueno, lo que quiero decir con Epicuro vivió hace muchísimos años y no conoció a Fina Sanz, de quien yo aprendí los temas del buen trato. Y al menos yo en los 11 años que estuve en formación con Fina no escuché hablar de Epicuro, pero yo conociendo como las dos partes veo puntos de encuentro, porque para mí la escuela hedonista de Epicuro es una escuela del buen trato. El buen trato hacia uno, Sí, empezando por ahí. Sí, porque Epicuro es con el hedonismo que fomenta mucho el placer en todos los sentidos, que también está todavía en algunos contextos como Muy sexualizado, como muy- sí, es sí. exacto. El placer como una motivación, como algo. El placer de comer, por ejemplo. Exacto, no, el placer de vivir. Exacto. El placer, mira, por ejemplo, Epicuro fomentaba mucho la amistad, las relaciones, los vínculos. Entonces, el placer nos hace sentir bien, que vivimos. Entonces, ahí hay un punto de encuentro: el buen trato y el hedonismo. Sí, porque el placer es algo que nos motiva, es una fuerza, es una energía. Es algo que podemos encontrar si hacemos el trabajo interno, si lo hacemos hacia afuera. En fin, es como el placer de la manera más general posible. Y por supuesto que el placer sexual entra dentro de esto, pero muchas veces solamente nos vamos hacia esa vertiente cuando hay muchas otras que se pueden trabajar, y todo es algo que nos va a hacer sentir bien. Sí. En todos los sentidos: físico, emocional, mental. Hace algunos años que yo colaboraba dando talleres de sexualidad en el Colegio Montessori Terray, en taller 3, que es más o menos nivel secundaria. Explicaba yo varias cosas al respecto del placer, del erotismo. Me decía: Roberto, entonces si yo me como una hamburguesa porque me gustan mucho, ¿eso sería algo placentero erótico? Le digo, si lo ves desde este punto de vista, sí. Si a mí me gusta ir a caminar a la playa descalza, eso es placer. Y me lo Sí, permito, y me hago el exactamente. tiempo, y Eso es me bien disfrutar de trato. la vida. Claro, sí. Bueno, y conclusiones. Yo quiero hablar luego de la terapia del reencuentro, porque creo que nos tenemos que reencontrar. Pero Sí. En la terapia de reencuentro, su intención es el reencuentro consigo mismo, el reencuentro con la otredad y con el entorno. O sea, se trabaja en niveles personal, relacional y social, para dejar ahí la semillita. una pinceladita. Diplomado, Roberto. El diplomado que estamos llevando a cabo es un diplomado de fortalecimiento de cultura de equidad, buen trato y no violencia, que yo, para mí, como lo dije, es los 3 elementos que llevan a una cultura de paz. Ya vamos mañana y este fin de semana por el módulo 2. Es muy pronto para que todavía se podrían agregar. Sin embargo, el anuncio está que, como hemos tenido buena respuesta, tenemos 20 participantes. Ay, muy bien. Y pues estamos pensando en que en pocos meses tendrán noticias para la segunda generación en Los Cabos con este diplomado de cultura de equidad, buen trato y no violencia. Ok, cultura de equidad, buen trato y no violencia. Bueno, completo es fortalecimiento de la cultura de equidad, buen trato y no violencia. Ya se nos acabó el tiempo, pero quiero que rápidamente me digas quiénes deben de tomar este curso. Es para, digamos, para toda la gente, porque sirve para la vida. ¿Sí? Ahora, profesionalmente, idealmente, quien trabaje con grupos,
que trabaje en escuelas o que dé cursos, talleres, terapeutas. Fíjate que, por ejemplo, este fin de semana es el conflicto y mucha gente terapeuta dice, ¿por qué no nos dan esto en nuestra formación de terapeutas? Sí, le puedes una herramienta poderosísima. Sí, Número de contacto para información. 55 27 09 12 42. Si necesita el número, pídamelo, yo se lo mando. Me despido. Gracias, Mónica Mezcua. Roberto, esta es tu casa. Gracias por estar aquí. Por último, agradezco a Costume Made, nuestro patrocinador. Justo estoy haciendo un cambio en la energía de la recámara, así que háblele a Costume Made si estás cansado de los mismos muebles que no reflejan quién eres. Tu recámara o tu sala o tu oficina debe de ser más que estética, deben de ser funcionales, debe de cambiar la energía. Un proyecto de interiorismo con Costume Made transforma tu espacio en un lugar único, cómodo y práctico para ti. Llámales, aprovecha. Por Top Sale creo que están dando un 15% de descuento en tu proyecto si dices que lo escuchaste aquí en Isabel y su café, porque no se trata de lucir bien, sino de crear un ambiente que funcione para tu vida diaria y que refleje quién eres. Así que Costume Made, diseño a tu medida, 624-157-7062. 157-7062. En redes sociales encuentra también mi proyecto como Custom Made Los Cabos, @Custom Made Los Cabos, pequeños o grandes proyectos. Ángel de los controles técnicos, gracias Panchita. Hasta mañana y gracias por escuchar. Escucha Isabel y su café Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.